He titulado mi mensaje El crujido eclipsado por la gloria, Jesús de pie a la diestra de Dios. Voy a estar predicando Hechos capítulo 6, verso 9 hasta el final del capítulo 7. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Pero algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos y algunos de Cilicia y de Asia, se levantaron y discutían con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran: le hemos oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayeron sobre él. Lo arrestaron y lo trajeron al concilio. Presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre continuamente habla en contra de este lugar santo y de la ley, porque le hemos oído decir que este Nazareno, Jesús, destruirá este lugar y cambiará las tradiciones de Moisés que Moisés nos dejó. Y al fijar la mirada en él, todos los que estaban sentados en el concilio vieron su rostro como el rostro de un ángel. El sumo sacerdote dijo: ¿es esto así? Esteban respondió: escúchenme, hermanos y padres. El Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que habitara en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu familia y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham salió de la tierra de los caldeos y se estableció en Harán, y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora ustedes habitan. No le dio en ella heredad, ni siquiera la medida de la planta del pie. Y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se la daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Y Dios dijo así: que sus descendientes serán extranjeros en una tierra extraña, y que serían esclavizados y maltratados por 400 años. Pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios. Y después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Dios le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham vino a ser el padre de Isaac y lo circuncidó al 8º día, e Isaac vino a ser el padre de Jacob y Jacob de los 12 patriarcas. Los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces vino hambre sobre Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. Pero cuando Jacob supo que había grano en Egipto, envió a nuestros padres allá la primera vez. En la segunda visita, José se dio a conocer de sus hermanos, y conoció Faraón la familia de José. José, enviando mensaje, mandó llamar a Jacob su padre y a toda su familia, en total 75 personas. Y Jacob descendió a Egipto y allí murió. Él y también nuestros padres. De allí fueron trasladados a Siquem y puesto en el sepulcro que por una suma de dinero había comprado Abraham a los hijos de Amor en Siquem. Pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto, hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. Fue por ese tiempo que Moisés nació. Era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija del faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos los israelitas. Al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios le estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Al día siguiente se les presentó cuando 2 de ellos estaban riñendo, y trató de poner paz entre ellos diciendo: varones, ustedes son hermanos, ¿por qué se hieren el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madián.
donde fue padre de 2 hijos. Pasados 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí, en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés, temblando, no se atrevía a mirar, pero el Señor le dijo: quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus gemidos y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. Este Moisés, a quien ellos rechazaron diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez?, es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre los sacó haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este es el mismo Moisés que dijo a los israelitas: Dios le levantará un profeta como yo de entre sus hermanos. Este es el que estaba con la congregación en el desierto, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a ustedes, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron, y en sus corazones desearon regresar a Egipto, diciendo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya pasado. En aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue mí a quien ofrecieron víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? También llevaron el tabernáculo de Moloc y la estrella del dios Renfán, las imágenes que hicieron para adorarlas. Yo también los deportaré más allá de Babilonia. Nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como lo había ordenado que lo hiciera el que habló a Moisés, conforme al modelo que había visto. A su vez, habiéndolo recibido a nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó delante de nuestros padres hasta los días de David. Y David halló gracia delante de Dios y pidió el favor de hallar una morada para el Dios de Jacob, pero fue Salomón quien le edificó una casa. Sin embargo, el Altísimo no habita en casas hechas por manos de hombres. Como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra al estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán?, dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hizo todas estas cosas? Ustedes que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos resisten siempre al Espíritu Santo, como hicieron sus padres, así hacen también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Al oír esto, se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz, tapándose los oídos, se lanzaron a una contra él. Echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo, y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Mis hermanos, esta es la palabra del Señor. Hay vidas tan fugaces, pero tan poderosas, que pueden alumbrar la vida de los hombres por siglos. Este es el caso de la vida de Esteban, del cual solo sabemos que fue un hombre lleno del Espíritu y de fe, reconocido por la iglesia de Jerusalén como uno del grupo que llamaron de los 7 o uno de los diáconos. Este Esteban que predicó, como hemos escuchado, el sermón
más largo que se registra en Hechos de los Apóstoles. Pero también está Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia. La vida y la enseñanza de Esteban, llenas del Espíritu Santo y de fe, pero también la muerte de Esteban, continúa hablando a toda la iglesia el día de hoy. Mis hermanos, recordemos, hemos hablado del relato de la elección del grupo de 7 servidores que buscó mantener las prioridades de la iglesia en orden y cuidar a los vulnerables. En medio de ese grupo de 7 estaba precisamente Esteban, quien es descrito como un hombre que es lleno de fe y lleno del Espíritu Santo, y que se nos relata, en el cual se nos relata que comienza a ser usado por el Señor de una manera especial. Es decir, este grupo de 7, de ellos se va a venir hablando los siguientes capítulos del libro de Hechos. Comienzan a ser usados por el Señor para servir, pero también para proclamar el Evangelio. Mis hermanos, quiero clavar esta mañana una verdad en nuestros corazones, y es que el duro corazón rechazará al justo, pero sus siervos lo veremos en gloria. El duro corazón rechazará al justo, pero sus siervos lo veremos en gloria. Y lo primero que quiero abordar en la primera sección de este relato es en el capítulo 6, entre el verso 8 al 15, es decir, la segunda parte del capítulo 6, sufrirán rechazo sus siervos. Se nos muestra en el verso 8 cómo Esteban comienza a ser usado por el Señor de una manera especial, un hombre lleno de gracia y de poder que hacía grandes prodigios y señales en medio del pueblo. Pero no solo Esteban comienza a ser usado por medio de estas cosas maravillosas, sino que Esteban también comienza a enseñar en medio de la iglesia y comienza a enseñar en medio del pueblo. Y esto, hermanos, no pasa desapercibido por un grupo de hombres pertenecientes a una sinagoga llamada de los libertos. Algunos hablan de que esta era una sinagoga constituida por hombres que habían sido esclavos o cuyos padres habían sido esclavos, que habían sido librados y se habían hecho judíos. Pero también estos hombres se juntan con hombres de otras regiones del Imperio Romano que eran judíos, los cireneos, alejandrinos, hombres de Cilicia y de Asia, hombres que eran prosélitos o griegos y que ahora eran judíos. Estos hombres comienzan a debatir con Esteban de una manera acalorada, comienzan a discutir su enseñanza, pero se nos dice también que no podían resistir la sabiduría y el espíritu con el que hablaba. No sé si usted ha visto algunas veces, hay personas que les gusta ver debates, ¿no? Debates de diferentes temas, incluso de temas de apologética. Hay momentos en los debates donde la persona contraria se queda sin argumentos. Y muchas veces esa persona comienza a recurrir a lo que llama el argumento ad hominem, ¿no? Que no es un argumento, comienza a atacar al que habla y comienza a ir contra él. Esto es lo que pasa. Esteban ganó la batalla. Esteban ha enseñado de una manera que ellos no pueden discutir. Entonces lo que hacen, endurecidos en su corazón, en lugar de aceptar la enseñanza de Esteban, ellos comienzan a buscar ayuda de hombres que quieren o que parecen que son más poderosos, como el Sanedrín. La enseñanza de Esteban, como veremos más adelante, está centrada en dos cosas, en la ley y en el templo, pero también en el justo, ¿no? Así que estos hombres furiosos por no poder debatir con Esteban buscan la ayuda de un tribunal superior, apelan a hombres más poderosos a ver si ellos sí pueden ganar la batalla. Acusan con testigos falsos a Esteban por hablar contra la ley de Moisés y contra el templo de una forma blasfema. Es decir, que aunque Esteban sí estaba enseñando sobre estas cosas, lo que ellos dicen es que su enseñanza habla o atenta tanto contra la ley como al templo. Pero lo que veremos, mis hermanos, realmente, y lo que está pasando acá es que Esteban sí está enseñando esas cosas. Pero lo está enseñando porque Jesús también enseñó acerca de la ley y acerca del templo. Ahora, podemos preguntarnos, bueno, ¿qué enseñó Jesús acerca de estas cosas? En primer lugar, Jesús enseñó o afirmó que Él era el templo de Dios. Es decir, Jesús dijo, miren este templo, que es glorioso y que es maravilloso, destrúyanlo y en 3 días lo levantaré. Estos hombres pensaron que Jesús estaba hablando de manera literal y empezaron a verse ofendidos porque para ellos el templo no solo era un lugar sagrado, sino que era un lugar que se había vuelto también un símbolo de idolatría. Pero Jesús no enseñó que el templo fuera malo en sí mismo. Lo que enseñó Jesús es que el templo era solo una imagen de algo que iba a ser mejor. Él, se nos dice en el Evangelio de Juan, que vino a ser tabernáculo en medio de los hombres.
Es decir, que Jesús vino a ser un templo aún superior que el templo que había construido Salomón. Pero también Jesús en Mateo capítulo 5, en lo que se conoce como el Sermón del Monte, se muestra o se presenta como dador de ley. Él dice, ustedes escucharon que se les dijo en la ley esto, pero yo les digo, Jesús comienza a mostrar y a abrir la ley y a mostrar cómo debía ser interpretada de manera correcta. Pero en medio de ese discurso y ese sermón, Jesús tampoco busca abrogar la ley. Él dice, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. De hecho, lo que nosotros vemos en la Escritura es que Jesús fue el único que pudo cumplir todos los mandamientos dados a Moisés en el Sinaí. Y no solo los cumplió perfectamente mostrando ser santo, sino que Jesús también cumplió las leyes relacionadas con el sacerdocio y con los sacrificios. Es decir, Jesús vino a ser el mejor sacerdote, pero también el verdadero sacrificio. John Stott, hablando de esto, dice, Jesús fue y es en sí mismo el reemplazo del templo y el cumplimiento de la ley. Además afirmó que ambos, tanto el templo como la ley, apuntaban hacia Él y son cumplidos en Él para magnificar su importancia, no para denigrarla. Así que Esteban lo que está haciendo, mis hermanos, es enseñar lo que su maestro enseñó. Y ante esto el concilio responde, el Sanedrín responde arrestando a Esteban y trayéndolo para ser enjuiciado por su enseñanza. Es decir, lo que está pasando acá en el capítulo 7 es que Esteban está ante un juicio, ante un tribunal. Bastantes personas, testigos falsos, acusando a Esteban de varias cosas y él entonces viene a defenderse. El concilio responde entonces, lo arresta y trata de traerlo en juicio por su enseñanza. Ahora recordemos, hasta ese momento que había hecho el concilio con Pedro, con Juan y con los apóstoles, los había amenazado, les había dicho no prediquen en el nombre de Jesús. Después los amenazaron, pero también los latigaron, es decir, lo golpearon con varas. Ahora lo que vamos a ver es que esa persecución o esa intimidación sube en su tono. Ahora, Esteban es traído a juicio tal como Jesús también fue traído a juicio. Hermanos, aquellos que servimos al Señor y que enseñamos la palabra con sabiduría, tendremos oposición. Habrán personas que endurecerán su corazón ante Dios, aún personas que afirman que conocen a Dios y que llevan una vida piadosa, como era el caso de los escribas. Estas personas también endurecerán sus corazones. Ahora, al ser traído Esteban ante ellos, Lucas afirma que ellos vieron su rostro como el rostro de un ángel. Algunas de sus versiones dicen que vieron al rostro de Esteban alumbrarse como el rostro de un ángel. Ahora es interesante que precisamente la enseñanza que dijeron que estaba hablando Esteban era en contra de la ley de Moisés. Y recordemos, cuando Moisés recibe la ley en el monte de Sinaí, baja y su rostro estaba encendido. De esta misma manera parece como si Dios les estuviera mostrando a ellos, tengan cuidado porque este hombre ha estado conmigo. Pero lejos de entender lo que Dios trataba de mostrar, estos hombres endurecen su corazón contra él. Lucas afirma que ellos vieron este tipo de rostro, pero estos hombres mostrarán que su corazón duro rechazará su mensaje acerca del justo. Pero ahora Lucas entonces pasa a registrar la sabiduría de Esteban que se despliega en su sermón y en su defensa al Sanedrín. Es decir, la manera, lo que estamos viendo que hace Esteban es defenderse. Pero es interesante porque lo que veremos, ellos están acusándolo de enseñar contra la ley y contra el templo. Y Esteban lo que dice es, sí, estoy enseñando sobre eso, pero mi enseñanza no es blasfema. Mi enseñanza, de hecho, lo que muestra es la gloria de Dios en el templo y en la ley. Hermanos, el duro corazón va a rechazar al justo, pero su siervo lo veremos en gloria. Mi segundo punto es desplegar. Quiero mirar ese sermón maravilloso y esa defensa que hace Esteban, cómo la sabiduría se revela y cómo se habla del justo, el templo y la ley. Hermanos, Esteban estaba frente al sumo sacerdote y frente al resto del Sanedrín. Estos hombres lo están acusando, pero en medio de eso él abre su boca para dejar salir lo que podría fácilmente ser llamado como uno de los sermones más asombrosos en toda la historia de la iglesia. 60 versículos casi de sermón, 53 más o menos del sermón de Esteban. Un registro maravilloso de este mensaje, ¿no?
Y en esencia su sermón es defensa. Es defensa ante sus enemigos. Es defensa y busca mostrar que él no está blasfemando, sino que está dándole gloria a Dios. Y lo que viene a hacer esta defensa, como usted ya escuchó, Esteban lo que hace es hacer un panorama de todo el Antiguo Testamento. Ahora, ¿frente a quién hace ese panorama? Frente al sumo sacerdote, frente a los escribas y frente a los fariseos. Es decir, Esteban, que era de ascendencia griega, que era judío, ahora les está diciendo, yo les voy a mostrar de qué se trata la ley que ustedes dicen defender. Wow, esto es maravilloso, esto es maravilloso. Ahora, en esa defensa y en este panorama del Antiguo Testamento, Esteban busca también confrontarlos por la dureza de corazón y por su pecado, confrontarlos por su rechazo y quebrantamiento a la ley de Dios, porque al final, como veremos, lo que dice Esteban es que los que han estado blasfemando contra el templo y contra la ley son los que hoy lo estaban juzgando a él, es decir, el Sanedrín es el que viene a ser blasfemo contra la ley y contra el templo. Esteban, hermanos, ha conocido a Jesús por medio de la predicación de Pedro. Él ha visto a Jesús como glorioso, como maravilloso. Su entendimiento, como dice Lucas capítulo 24, ha sido abierto, así como los discípulos que iban a Emaús. Y ahora, desde una mente que ha sido alumbrada por el Señor y que comprende el Antiguo Testamento, Esteban se dispone con un corazón inflamado y por amor a Cristo a proclamar la gloria del Señor. Esta defensa entonces, mis amados hermanos, presenta una maravillosa enseñanza sobre el templo y la ley. Y si usted quiere mirarlo de alguna manera, si examinamos el sermón de Esteban, tenía 4 puntos principales. Esteban buscó dar su mensaje apelando a 4 momentos en la historia del pueblo de Israel. Momentos que estos hombres conocían. Tal vez para algunos de los que están acá hablar de José es extraño, o hablar de Moisés es raro, es como una historia de un país que yo no conozco tanto, ¿no? Yo voy a tratar de desplegar esto y contarles un poco de lo que Esteban busca hacer. La primera sección de su sermón, versículos 2 al 8, Esteban busca mostrar cómo ese Dios de gloria aparece a Abraham y hace un pacto con él, le promete tierras que serán heredadas por sus descendientes. El problema, mis hermanos, es que cuando Dios aparece a Moisés, cuando Dios muestra su gloria a Moisés y le dice, te daré toda esta tierra y será posesión de sus descendientes, cuando aparece Abraham, Abraham mira a su lado como un hombre mayor de 70 años y dice, ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo puede ser que esta tierra la hereden mis descendientes si yo no he tenido hijo? ¿No? Así que a pesar de no tener hijos, Dios promete a Abraham y a su descendencia entregar esa tierra. Dios anuncia, también vemos que antes de que ellos sean esclavos en Egipto por 400 años, Dios había prometido que esto pasaría a Abraham. Ahora, tal vez ante esta promesa maravillosa de una tierra, usted dice, bueno, esta promesa está buena. Vamos a tener toda esta tierra que es maravillosa, una tierra de la cual veremos más adelante fluía leche y miel. Pero el problema es que el Señor les dice, sí, esa tierra será entregada, pero primero tendrán que esperar 400 años. A veces usted diría, Señor, yo no tengo tanta paciencia, es más, yo creo que voy a morir antes de que eso se cumpla, ¿cierto? 400 años en los cuales antes de entrar allí, ustedes serán esclavos en otra tierra lejana que es Egipto. Ustedes serán esclavizados. Sin embargo, yo voy a enjuiciar a esa nación que los va a esclavizar. Dios entonces habla de esta esclavitud antes de que suceda, anuncia que va a enjuiciar a esa nación. Y como señal del pacto con Abraham, entonces les da la señal de la circuncisión, ¿no? Es decir, el prepucio del varón tenía que ser cortado para que ellos mostraran, o esta señal buscaba mostrar que era un pueblo separado de Dios, era un pueblo diferente a los demás, era un pueblo separado de Dios. Pero asimismo la señal no consistía solamente en ese acto físico. Como veremos más adelante, la señal apuntaba a que lo que tenía que circuncidarse, hermanos y hermanas, era el corazón. Es decir, el corazón de los hombres es el que tiene que estar separado para Dios. Abraham viene a ser parte entonces, o viene a ser padre de Isaac, abuelo de Jacob, quien sería el padre de las 12 tribus de Israel,
lo que viene a constituir después una nación. Es decir, un país que surge de una promesa dada por el Dios glorioso en la tierra de Mesopotamia a un hombre anciano que no tenía hijos, y de ahí procede el hijo de la promesa Isaac, luego Jacob, y de Jacob vienen 12 familias que constituyen 12 tribus que forman un país. Pero si la mente de Jacob y de Isaac hubiera sido una mente como la de hoy, tal vez diría, uy no Señor, 12 hijos es demasiado, ¿no? Es más, no estoy seguro de tener uno, ¿no? Pero bendito el Señor, porque la promesa del Dios vivo y glorioso se desarrolla por medio de la descendencia. La señal del pacto se da. Abraham habita en Canaán, pero como un peregrino. Lo que nos dice Esteban es, Abraham habitó allí, pero ni siquiera lo que estaba bajo sus pies era suyo. Es decir, él se le dice, mira, esta tierra se te ha dado a ti. Van a pasar 400 y algo más de años, pero habita acá. Ven a esta tierra, aunque todavía no te la voy a entregar. Habitar en esa tierra, ellos habitaban ahora y el concilio habitaba allí. Es un recordatorio de que Dios fue fiel a sus promesas. Pero la manera como Dios se revela a Abraham, hermanos, no era estando en Jerusalén. Abraham vivió al menos unos 6 o 7 siglos antes del templo, ¿no? No había templo, no había ciudad santa todavía, pero Dios se había mostrado a Abraham con gloria. Es interesante porque estos hombres se habían convertido en personas que creían que la gloria de Dios estaba encerrada por las paredes del templo. Pero Esteban les dice, miren, el Dios glorioso se manifestó a Abraham aún en una tierra que era pagana. Dios no depende de ningún lugar para mostrar su gloria. El segundo punto del mensaje de Esteban es hablar acerca de José, aquel que fue rechazado por sus hermanos. Recordemos, José fue uno de los 12 hijos de Jacob, y fue este muchacho que empezó a soñar. Dios empezó a mostrarle en sueños. Era el favorito de su padre porque era hijo de Raquel, la mujer que él más amaba. Y este joven empieza a decirle a sus hermanos, mire, tuve un sueño. 12 espigas que son ustedes, 11 espigas, mi papá y mi mamá se postraban ante mí. Y estos hermanos decían, estás loco. Es más, como que queremos matarte. Pero en vez de matarlo, ellos lo venden. Él es esclavo en Egipto. Y después ese hombre rechazado vino a ser la herramienta por la cual Dios salvó a las tribus de Israel, trayéndolos a Egipto en medio de un hambre terrible. Se nos dice que Dios estaba con José y lo rescató de todas sus aflicciones. Dice verso 10, y lo rescató, Dios estaba con él y lo rescató de todas sus aflicciones, le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. Mis hermanos, José también muestra la manera como Dios actuó para llevar a cabo el cumplimiento de sus promesas. Los hombres piadosos serán rechazados. José fue rechazado aún por sus hermanos, pero fue usado por el Señor a pesar de ser rechazado, a pesar de ser un hombre humilde, para mostrar que Dios es fiel a sus promesas. James Montgomery Boyce ha hablado de esto. Él dice, el punto que Esteban está planteando es que a lo largo de su historia el pueblo judío persiguió y mató a los profetas que les fueron enviados, al igual que los hermanos de José persiguieron a José. Y por supuesto, eso es lo que los líderes habían hecho en el caso de Jesucristo, lo habían matado. Es decir, lo que habían hecho estos hombres con Jesús, que están haciendo ahora con Esteban, no es algo nuevo. Es la manera como sus padres habían procedido a lo largo de los siglos. Pero Dios se mostró a José en Egipto. Ahora es interesante esto, porque ¿dónde Dios muestra su gracia a José? ¿Dónde Dios revela su gloria a José cuidándolo? En Egipto, en la tierra pagana, antes de que el tabernáculo existiera, antes de que el templo existiera, Dios mostró su gloria a José. Nuevamente, la gloria de Dios no está retenido por un lugar físico. El tercer punto en el mensaje de Esteban es acerca de Moisés, el éxodo y el desierto. Fíjense, en 60 versículos Esteban está resumiendo todo el Antiguo Testamento para mostrar un punto. Mientras se acercaba el tiempo del cumplimiento de la promesa, verso 17, dice, a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo crecía y se multiplicaba en Egipto, hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Es decir, el
el faraón de Egipto que conoció a José lo puso como la figura más importante después de él. Y les dio al pueblo de Israel un lugar donde vivir, donde poder habitar. Pero ese faraón murió. Y se levantó otro faraón que no había conocido nada de José y que trata de esclavizar a este pueblo. Este faraón dice, esta gente es mucha. Se ha multiplicado como las estrellas del cielo, se ha multiplicado como la arena del mar. Yo tengo que hacerlos mis esclavos porque si no estos hombres se van a sublevar y me van a derribar. Este hombre entonces esclaviza a ese pueblo como Dios se lo había dicho a Abraham y por 400 años los tiene como esclavos, pero luego Dios había prometido que ellos vendrían a la tierra que les iba a dar. Verso 19, ese faraón perverso que no conoce a José busca destruir al pueblo. Y es interesante porque la promesa de Dios se lleva a cabo por medio de ¿qué? Tener hijos. Pero la manera como faraón trata de detener la promesa es que maten a sus hijos, ¿no? Si ven el contraste de la manera como Dios opera, pero la manera como el mundo quiere detener también el avance de lo que Dios promete. Verso 20 al 23 se nos dice que Moisés fue hermoso a la vista de Dios. Y se nos muestra esa historia de José, ¿no? Dice, pero por ese tiempo que Moisés nació era hermoso a la vista de Dios y fue criado por 3 meses en la casa de su padre. Después de ser abandonado para morir, la hija del faraón se lo llevó y lo crió como su propio hijo. Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y hechos. Es decir, Moisés es criado en la casa de faraón, con todo lo que eso implica, el conocimiento, las letras, pero también el poder político. Él había sido criado en la casa más importante en ese momento de todo el mundo. Pero ¿qué pasa con Moisés? Cuando iba a cumplir la edad de 40 años, sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos. Y al ver que uno de ellos lo estaba tratando injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios les había dado libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Moisés tuvo algo parecido como a una crisis de los 40, ¿no? Él cumplió con 40 años y él dijo, miren, estoy habitando en la casa más poderosa. Estoy en el vigor de mis días. Es más, se dice que Dios me vio hermoso, ante sus ojos fui hermoso. ¿Qué más puedo pedir? Yo puedo liberar a este pueblo. ¿Y qué hace Moisés? Pasa por allí, se va a donde estaba su pueblo, que eran esclavos en ese momento, ve a uno maltratar a otro y Moisés entonces toma la justicia por su mano y lo mata. Y él dice, con este acto de valentía, todos van a saber que yo soy su libertador. Pero ¿qué sucede? El día siguiente habían 2 israelitas peleando y Moisés les dice, ten cuidado, no lastimes a tu hermano. Y uno de ellos les dice, ¿quién te puso por gobernante y juez? ¿Acaso me vas a matar como mataste a aquel ayer? Moisés dice, no me van a ver como libertador. Es más, si el faraón se da cuenta de que yo maté a uno de los egipcios, me voy a meter en un problema. Y Moisés hace lo que algunos hombres hacen ante la dificultad. Huyó. No por un día, ni por 2, ni por 1 año, ni por 2. Moisés huyó por 40 años. Se fue a vivir en Madián. Se hizo pastor. Se casó con su esposa Sétura. Tuvo 2 hijos. Parece que ahora todo estaba tranquilo. Pero entonces, después de esos 40 años, Moisés ve que una zarza se está quemando, pero que no se consume. Y Moisés va y dice, ¿qué es esto que está pasando ahí? Dentro de la zarza hay una voz que le dice, yo soy el Dios de tus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y he venido a rescatar a mi pueblo. Pero Dios, a los 80 años, sí, porque tienen que darse cuenta que el que los va a librar soy yo. Dios entonces, que actúa muy diferente a nosotros, en la etapa de la vida donde parece que Moisés ya no sirve para nada, parece, porque no es así, la vejez es un regalo maravilloso del Señor. Dios le dice, Moisés, ahora sí estás listo, ahora sí. Es interesante cómo Dios actúa, ¿no? No lo escoge en la flor de su vida,
no lo escoge como dirían los deportistas de alto rendimiento o los de deportes de contacto, no lo escoge en su prime, ¿no? Lo escoge en el momento más bajo para decirles: yo voy a rescatar a este pueblo. Ahora, nuevamente, ¿dónde aparece el Señor? Allí en Madián, en el monte Sinaí, en la zarza. Dios muestra su gloria en un evento que tal vez es uno de los eventos más gloriosos de la manifestación de la gloria de Dios en el Antiguo Testamento. Dios se aparece en una tierra pagana. Antes de que el tabernáculo existiera, Dios se muestra en la zarza y le dice: mira, Moisés, esta es mi gloria. Antes de que el templo existiera, Dios mostró su gloria allí. Y el mismo Moisés, que fue rechazado 40 años atrás, ahora es enviado como gobernante y como juez de su pueblo. Un pueblo que no dijo: ay, Moisés, te hemos estado esperando 40 años, ven y rescátanos. No, dijeron: ¿y ahora? ¿No te aceptamos 40 años atrás cuando eras joven y poderoso? ¿Crees que ahora te vamos a aceptar? Y Dios le da unas señales para que Moisés despliegue y este pueblo entonces lo sigue. Es el mismo Moisés del que se habla, que anunció que vendría un profeta mayor que él. El mismo Moisés que también fue rechazado por el pueblo. Es el Moisés, verso 38, quien recibió palabras de vida de parte de Dios en el Sinaí para darlas al pueblo. Donde Dios manifestó sus mandatos y donde Dios dio orden de que se construyera el tabernáculo, símbolo de su presencia para el pueblo, en Sinaí. Muy lejos de Jerusalén, muy lejos temporalmente del templo. Hasta ahora se estaban dando las órdenes, ¿no? Pero hermanos, verso 39. Verso 38. Este es el que estaba con la congregación en el desierto, junto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y el que recibió palabras de vida para transmitirlas a ustedes, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron y en sus corazones desearon regresar a Egipto. Hermanos, a veces Egipto, nosotros salimos de Egipto, pero a veces nuestro corazón se queda allí. A veces decimos: soy cristiano, pero a veces nuestro corazón sigue anhelando tanto lo que hacíamos antes de abrazar a Cristo. El pueblo que recibió directamente a Moisés no lo quiso obedecer. Su corazón anhelaba constantemente volver a Egipto. Ahora, es más, ese pueblo le pide a Aarón, cuando Moisés se va a recibir la ley y Moisés deja de dar señales de vida, esos hombres dicen: parece que Moisés no va a volver. Haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y lo que sucede entonces es que Aarón hace una colecta de objetos de oro, ¿no? Y después Aarón, con un poco de cinismo y como le dice a Abraham, le dice a Moisés: Moisés, mira, yo tiré el oro y salieron 2 becerros, ¿no? Algunos también tal vez ven sus ídolos así. Yo no hice nada, pero ahí están esos becerros. Mi corazón busca a Dios, pero ahí están esos becerros, ¿no? Ellos rechazaron a Moisés. Rechazaron al Señor, rechazaron la ley del Señor. Ahora, los israelitas tuvieron la palabra, pero ellos querían ídolos que pudieran verse más atractivos. Hermanos, Esteban está enseñando que el Señor, cuya ley ha sido transgredida, la misma ley que ellos están acusándolo a él de enseñar en contra, ha sido una ley transgredida por los siglos por este pueblo que es rebelde y duro de corazón. El templo, la importancia del templo es que simbolizaba la verdad de que Dios estaba con ellos. Pero lo glorioso del templo no era el templo. Es interesante porque el templo estaba hecho casi en su totalidad de oro. Pero lo glorioso del templo no era el oro. Era que era un símbolo de que Dios estaba en medio de ellos. De igual manera, quienes recibieron la ley de manera directa por el Señor, por mano de Moisés, se rebelaron contra ella y cayeron entre terrible idolatría. Verso 42, el Señor anuncia que ante la idolatría ellos serán deportados. Pero Dios se apartó de ellos y los entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Hermanos, el resultado de la idolatría es más idolatría. Hay momentos donde Dios juzga a su pueblo por idólatra y lo que hace Dios es darles más ídolos. No hay peor juicio que ser entregado a nuestros ídolos. No hay peor juicio. Ahora, ¿qué hay de nosotros?
¿Anhelamos tener al Dios de la Escritura por rey o seguimos buscando becerros de oro que parecen más poderosos? Hermano, la idolatría solo puede producir abandono de Dios y más idolatría. Muchas veces las personas rechazan al Señor y al comenzar a vivir separados de Él, empiezan a notar cómo parece que todo está mejor, ¿no? Las cosas que creen que los hacen felices empiezan a darse en sus vidas. Alguien dice, ya no necesito del Señor, voy a dejar la iglesia, voy a abandonar la vida de fe. ¡Wow! ¿Y qué pasa? Le va bien. Parece que todo se abre frente a sus ojos. Su ídolo era el dinero, se aparta del Señor y ahora tiene ¿qué? Más dinero. Su ídolo era la lujuria, se aparta del Señor y ahora ¿qué tiene? Más lujuria, más posibilidades de pecar. Y entonces la gente dice, ¿sí ve? Yo no tenía por qué estar ahí, ahora sí me va bien. No, lo que está pasando es que Dios le dice, este es tu ídolo, ese es tu becerro, eso es lo que quieres. Si te estás apartando de mí, yo también te voy a dejar y te voy a entregar para que tus ídolos tomen posesión de tu corazón. No es éxito lo que está pasando, es un terrible juicio de parte del Señor. ¿Ha visto usted eso? Cuando el corazón apartado de Dios parece que ahora es más feliz, ¿no? Debería tener temor y buscar regresar al Señor. Ahora, entonces, alguno puede pensar, bueno, pastor, entonces el éxito o la prosperidad o algunas de esas cosas son malas. No necesariamente. Lo que descifra el acertijo es cómo usted las ve, cómo usted ve el éxito, cómo usted ve el dinero, cómo ve usted esas cosas. Si los ve como fuente de confianza y de gozo, entonces usted está en un problema y debe tener temor. Pero si usted los ve como una oportunidad para servir al Señor, para darle gloria a Dios y para mostrar que Dios es su Dios y no el dinero o no las posesiones o no el éxito o no cualquier cosa, usted puede tener su corazón tranquilo. El cuarto punto en el mensaje de Esteban, verso 44 al 50. Ahora pasa de hablar de personajes físicos a hablar del lugar. El templo, el tabernáculo versus el templo. ¿Dónde está la casa de Dios? Verso 44. Dice, nuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio en el desierto, tal como lo había ordenado que lo hiciera el que habló con Moisés conforme al modelo. A su vez, habiéndolo recibido, nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de las naciones que Dios arrojó. Y David halló gracia delante de Dios y pidió favor para hallar una morada para el Dios de Jacob. Pero Salomón fue quien edificó la casa. Ahora Esteban está hablando de lo que pasó con el templo, que antes era el tabernáculo. Entonces dice, ese tabernáculo, el templo, la versión, digamos, primigenia del templo era el tabernáculo, que era una casa hecha como con una especie de carpa, hecha con cortinas. Este tabernáculo acompañó al pueblo en cada etapa de su vida, mostrando que Dios estaba con ellos. Pero cuando llega David, el hombre conforme al corazón de Dios, él dice, Señor, esta casa no te hace honor. Señor, yo quiero construir una casa más gloriosa. Pero Dios le dice, no. Segunda de Samuel capítulo 7. Soy yo el que te va a dar una casa a ti. Y le promete que de sus lomos vendrá un descendiente que reinará por siempre. Un descendiente que vendría a ser el verdadero templo de Dios, el más glorioso templo. Pero entonces Salomón es quien recibe el privilegio de construir el templo. Sin embargo, Dios también le dice, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificarán? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No fue mi mano la que hice todo? Es decir, Dios le dice, mire, no está mal tu deseo, no está mal que se construya una casa para mí. Pero el problema es que ustedes no pueden pensar que esa casa limita mi gloria y limita mi presencia. ¿Y qué fue lo que pensó el pueblo? Precisamente eso. Por eso estuvieron contra Jesús, porque cuando Jesús dice, yo voy a hacer el templo, cuando Él dice, habrá una gloria mayor que la del templo, ellos dicen, apedriémoslo. Y cuando Esteban enseña esto que Jesús enseñó, estos hombres dicen, no puede ser. David entonces buscó que esa presencia del Señor se viera más gloriosa, pero es Salomón quien recibe el privilegio. Mis hermanos, Dios manifestará su gloriosa presencia encarnándose en su Hijo. Él vendría a ser tabernáculo de Dios en medio de su pueblo. Y no solo eso, sino que al venir a habitar dentro de su pueblo, habría un pueblo y un templo que también vendría a ser glorioso. Es decir, Jesús se hace carne,
habita entre nosotros, muere, resucita, asciende al Padre, viene el Espíritu Santo y ahora el Espíritu Santo habita ¿dónde? Dentro de todos los que son creyentes. Y dice la Biblia que ahora somos nosotros los que pertenecemos a Él, los que constituimos el templo glorioso de Dios, del cual Jesús es la piedra angular. Es decir, Esteban estaba mostrando, ¿no? Y nosotros podemos ver por el resto del Nuevo Testamento que habrá un templo más glorioso de Jesús, pero que ese templo viene a manifestarse por medio de ¿quién? De nosotros, de la iglesia del Señor. No estaba enseñando Esteban algo blasfemo, todo lo contrario, estaba mostrando a qué apuntaba la ley, a qué apuntaba los profetas y a qué apuntaba el templo, a que Dios habitaría en medio de su pueblo de una forma más gloriosa. Sería Dios quien construiría una casa, un templo hecho de piedras vivas. Hermanos, si usted es cristiano, usted y yo somos parte de ese templo. Usted y yo somos llamados a mostrar y reflejar la gloria del Señor. Dios es Dios de judíos y gentiles. Estos hombres deben saberlo. Dios se manifestó su gloria en lugares paganos. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es decir, desde el principio Dios mostró que su gloria no estaba limitada a Jerusalén, no estaba limitada a Israel, no estaba limitada al templo, sino que la gloria de Dios, como dice Habacuc capítulo 2, llenaría toda la tierra. Gloria al Señor. Dios es Dios de judíos y de gentiles. Finalmente, la conclusión del sermón de Esteban, verso 51. Ustedes, que son tercos e incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo, como hicieron sus padres. Esteban deja de enseñar para apuntarlos a ellos y les dicen, así hacen también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora ustedes se hicieron traidores y asesinos. Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaron. Esteban lo que está diciendo es, no, el blasfemo no soy yo. Si hay un blasfemo acá, son ustedes 70, ustedes Sanedrín, ustedes que persiguieron a todos sus profetas, ustedes que mataron al justo del cual todos los profetas hablaron, ustedes que mataron a aquel que vino a ser el templo de Dios en la tierra, ustedes que mataron a ser el que cumplió la ley de Dios, ustedes son los blasfemos. Qué interesante el argumento del sermón de Esteban, ¿no? Tercos e incircuncisos de corazón para escuchar la ley de Dios. Lo que estos hombres hicieron al rechazar a Jesús y asesinarlo no es otra cosa, sino mostrar que ellos son iguales a sus padres. La manzana no cae lejos del árbol. El Sanedrín era un buen heredero de todo lo que hicieron los anteriores. Hombres necios, hombres tercos, con un corazón no circuncidado, es decir, con un corazón que no estaba separado para Dios. Hermanos, estos hombres prefirieron idolatrar al templo que amar al templo vivo en Jesús. Prefirieron abrazar la ley y sus tradiciones, las cuales nunca cumplieron, que abrazar a aquel que no solo se entregó, sino que cumplió la vida, cumplió toda la ley con su propia vida, Jesús. Toda la historia de Israel, toda la historia de los dirigentes era una historia de hombres que persiguen y rechazan a los que hablan de parte de Dios. Esteban sabe que lo que está viviendo no es una excepción, sino que es lo que ha pasado por siglos. Los padres mataron a los que anunciaron la venida del justo, y ese justo es el que ellos también rechazaron y asesinaron. Y ese justo es del cual Esteban ha estado predicando. Hermanos, los fariseos y los escribas vivían para la ley, pero ahora les dice que ellos no han hecho otra cosa sino rechazarlo. Esto es fuerte. Toda su vida dedicada a guardar la ley, y que ahora este hombre, este diácono, este hombre de origen griego, les dijera, ustedes son los que quebrantan la ley. John Stott dice, insistiendo en su acusación con mayor detalle, Esteban los declaró culpables de pecar contra el Espíritu Santo, contra el Mesías y contra la ley. Hermanos, solo hay dos alternativas ante el mensaje del Señor. Solo hay dos opciones. Usted no puede decir, pastor, pero es que, no, yo soy neutro. Yo soy,
Si me quiere definir en cuanto a la fe y la espiritualidad, yo soy del tipo neutro. No, la Biblia no enseña eso. Solo hay dos maneras en las que uno puede reaccionar: dureza de corazón y rechazo, o atesorar a Dios con gozo. No hay un punto intermedio. El duro de corazón rechazará al justo, pero su siervo lo veremos en gloria. Esteban está predicando a los de duro corazón como aquel que es lleno del Espíritu, como aquel que ama y sirve a su Señor. Ahora, el resultado de su defensa, tal vez ustedes dirían, bueno, el resultado obvio sería que todo el Sanedrín se convirtiera, que todo el Sanedrín dijera, nosotros vamos a ser parte de los discípulos. Pero no, lo que pasa, el resultado de su defensa, de su predicación, es que ellos serán más endurecidos, pero al mismo tiempo el resultado de su predicación es que se mostrará la gloria del Señor. Esto me da paso a mi punto final en mi sermón. Sus siervos lo verán en gloria. Verso 54. Al oír esto, se sintieron profundamente ¿qué? Ofendidos, y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. ¿Qué hicieron ellos? Bendito el Señor, Jehová, reina. No. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos se lanzaron a una contra él. Imagínense por un momento esta imagen: 70 ancianos del pueblo, 70 sacerdotes, dentro de los cuales estaba el sumo sacerdote, gritando, tapándose los oídos y corriendo para atrapar a este hombre para que no siguiera hablando. Verso 58, echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Mis hermanos, la respuesta del Sanedrín no es otra cosa sino sacar del corazón lo que estaba allí. Un corazón endurecido manifiesta toda su rabia y toda su furia. La dureza del corazón se transforma en perversión y furia contra el mensajero del Señor. Ellos se sienten profundamente ofendidos y crujen sus dientes contra él. Yo no sé si usted ha visto alguna vez esta imagen de rabia. Esa persona que aprieta sus dientes y dice: esto no puede ser. Yo tengo que hacer algo, yo tengo que reaccionar. Pero el crujir de dientes, lejos de estar motivado por un corazón quebrantado a Dios, o en vez de reaccionar a una injusticia, lo que estaban era reaccionando ante el mensaje del Señor. En contraste a la furia pecaminosa de estos hombres, Esteban, lleno del Espíritu, fija los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios. Vio a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y no solo lo vio. Esteban pudo haber visto eso y habérselo guardado para él. Pero Esteban, ¿qué hizo? Lo dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Ahora, una gran pregunta que ha surgido a lo largo de los siglos es: ¿por qué Jesús está de pie? La Biblia dice en Hebreos, y como bien oró hace un rato el pastor Dani, que Jesús está sentado a la diestra del Padre. Pero este cuadro, esta imagen, esta visión que tiene Esteban nos muestra a Jesús de pie a la diestra del Señor. Hasta ahora, mis hermanos, este relato se ha centrado en el juicio que el Sanedrín está haciendo a Esteban. Ellos han escuchado ahora la defensa de Esteban, que viene a hacer un sermón sobre el templo, la ley y el justo. Pero ahora los cielos se abren para mostrar que sobre ese lugar está pasando un juicio diferente. Y Esteban ahora puede verlo. El Sanedrín no puede pensar que Esteban ha estado solo. Recordemos, 70 contra 1. 70 de los más poderosos de esa nación contra 1.
enjuiciándolo, trayéndolo a juicio. Pero mis hermanos, Esteban nunca ha estado solo en ese proceso. Los cielos se abren y dejan ver que ha estado pasando algo más también. Esteban, en el relato de Lucas, describe cómo los cielos se abren. Y en 2 ocasiones él afirma ver a Jesús de pie a la diestra de Dios. 2 cosas históricamente se han afirmado sobre esto. Y 2 cosas podemos entender a la luz de la Escritura, de este majestuoso cuadro que está frente a nosotros hoy. Por un lado, se afirma de Jesús, quien se habla también que está sentado a la diestra de Dios, que está allí de pie para recibir a su primer mártir, Esteban. El primero que sellaría su testimonio con sangre. Recordemos, la palabra testigo es la misma palabra de donde viene la palabra mártir. Es aquel que da su vida por lo que cree. Entonces algunos dicen, Jesús está de pie, se puso de pie para recibirlo como el primer mártir de una gran cosecha. Pero hay otros que dicen, lo que pasa es que Esteban está viendo el cumplimiento de lo que Jesús afirmó en Mateo capítulo 10, versículo 32. Jesús dijo, por tanto, y es parte de lo que el pastor Daniel leyó hoy, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. A la luz de este versículo se ha afirmado que la visión de Esteban nos muestra a Jesús en un tribunal mucho más elevado que el Sanedrín, de pie para defender su causa como su abogado. Esteban no ha hecho otra cosa sino testificar sobre Jesús. Pero ahora Jesús, que no solo es su testigo, sino su abogado defensor, se pone en pie. Ahora podemos preguntar, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Está de pie para recibir al mártir o está de pie para defenderlo? Sí, ambas cosas. Él está ahí de pie frente al Padre, a su diestra, diciendo, Él es mío. Estos hombres han hablado contra Él, estos hombres se han levantado contra Él, pero Él es mío, Él ha dado testimonio de mí. Hermanos, hasta ese momento, Esteban, con valor y con gran amor por el Señor, ha confrontado en la soledad a este grupo de 70 escribas, de 70 sacerdotes y ancianos del pueblo. Pero ahora la cortina celestial se remueve por un instante, como a veces el Señor lo hace, para que Él sepa cuál es la realidad de lo que está pasando y para que sea animado en los instantes dolorosos que vendrán. Hay ocasiones, hay libros especiales de la Biblia que no son otra cosa sino quitar la ventana de lo que puede verse con los ojos terrenales. Apocalipsis es uno de esos libros. Y lo que está pasando, mis hermanos, Esteban hasta ese momento, ¿qué podía ver? Hombres crujiendo sus dientes, hombres contra él, hombres que querían matarlo, que lo estaban acusando. Pero ahora Dios quita la cortina y le deja ver a Esteban tranquilo. Tú estás viendo eso, pero lo que está pasando es algo diferente. Esteban vio aquello de lo que Pablo, quien estaba ahí presenciando ese momento, afirmaría luego. Pablo diría algunos años después en Romanos capítulo 8, ciertamente las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. El Señor le permitió ver a Esteban cuál era su destino y qué era lo que lo esperaba. No eran las piedras y las rocas cayendo sobre él solamente. Era el destino glorioso de estar frente a él que estaba a la diestra del Padre, dispuesto a esperarlo. Hermanos, Esteban sería condenado por el tribunal terrenal, pero en el juicio celestial Jesús estuvo de su lado, defendió su caso y Jesús prevaleció. Él es mío, Padre. Él es uno de los míos. Yo te dije que los míos vendrían, que los míos darían su vida. Él es mío. Él ha confesado mi nombre, por eso yo lo confieso delante de ti. Hermanos, qué consuelo mayor puede haber para nosotros cuando pasemos por esta tierra. Nosotros tampoco estamos solos. Jesús prometió estar con nosotros. ¿En cuántas ocasiones nosotros no nos hemos encontrado ante un juicio cruel de los hombres a causa de Jesús? ¿Cuántas veces no hemos sido menospreciados por el Señor?
¿Cuántas veces no hemos sido burlados porque amamos a Cristo? ¿Cuántas veces aún los que pensábamos que eran nuestros amigos más fieles se han levantado en nuestra contra y han dicho, no puedo creer que tú seas esa persona que afirmas? No puedo creer que tú ahora seas cristiano. ¿Cuántas veces tíos, padres, hermanos, abuelos se han levantado y han dicho, no eres la persona que queríamos? Porque la persona que queríamos debería vivir de otra forma, pero ahora tú dices que amas a Dios, tú dices que amas a tus hermanos, tú sirves en una iglesia, ¿quién es este? Ya no lo conozco. ¿Cuántas veces estamos frente a esos tribunales terrenales perversos de hombres que crujen sus dientes? Hermanos, pero cuando atravesemos por eso, tenemos que recordar que hay uno que está a favor de nosotros. Debemos mantener nuestra mirada en Jesús. Es difícil. A veces es difícil hacerlo. Pero allí es donde nuestra mirada debe estar. Amados, su gloria siempre eclipsará el crujir rabioso de los hombres. Debemos cobrar ánimo. La rabia de estos hombres, verso 57, los lleva a gritar mientras tapaban sus oídos y sacándolo, se lanzaron contra él y lo apedrearon. Lo apedrearon, hermanos. Esto es terrible, la manera como estos hombres guardadores de la ley, quebrando todos los mandatos de Dios, aborreciendo al templo, aborreciendo la ley, se fueron en lastre contra este pobre hombre. Pero también hay algo que debe ser dicho. Y es que hoy en este mismo lugar es posible que tengamos los dos tipos de respuesta. Tal vez menos visible. Tal vez usted está ahí sentado y tal vez usted está rechinando sus dientes. Pero tal vez lo hace tan bien que ninguno puede darse cuenta. Tal vez usted está ahí sentado y ha estado sentado semana tras semana diciendo, eso no puede ser verdad. Eso no puede ser cierto. No puede ser verdad que yo no pueda ganar mi salvación. No puede ser verdad que yo tenga que comprometerme con Dios a esa manera. Yo no quiero ser fanático. No puede ser verdad que es importante reunirse. No puede ser verdad que es importante ser generoso. No puede ser verdad que es importante ser buen esposo. No puede ser verdad. Tal vez algunos en nuestra silla rechinan sus dientes, aunque las piedras aún no han caído. Pero tal vez en medio de nosotros. Y tal vez, más bien, efectivamente, muchos de ustedes también domingo tras domingo digan, gracias Señor. Gracias porque llegué a este día con mis últimas fuerzas. Gracias porque ha sido una semana difícil. Gracias porque hay luchas, Señor, hay dificultades, hay aflicciones. Pero cada domingo, Señor, tú alientas mi corazón. A ellos quiero hablarles hoy y decirles, nosotros veremos la gloria de Dios. Es ese contraste de los de corazón duro. Pero allí Esteban, lleno del Espíritu Santo, invocando el nombre del Señor, pidiendo que Jesús recibiera su espíritu. Ese que estaba a la diestra del Padre de pie, Esteban le dice, Jesús, recibe mi espíritu, recíbeme Señor, ya voy. Pero no solo Esteban hizo eso. Así como Jesús lo hizo en la cruz y le dijo, Padre, en tus manos se encomienda mi espíritu. Esteban no está haciendo otra cosa sino seguir las pisadas de su rey. Y ahora él también hace lo que tal vez ninguno de nosotros estaría dispuesto a hacer. No les tengas en cuenta este pecado. Con su último aliento, en medio de las piedras que caían, Esteban dice, Señor, no se los tenga en cuenta. Wow. Nosotros no somos así. Generalmente nosotros queremos que las piedras se les regresen. Pero Esteban dice, Señor, recibe mi espíritu y no les tengas en cuenta esto. Luego de pedir perdón, por quienes lo apedrearon, Esteban durmió. F.F. Bruce dice sobre esto, él lo llamó como una descripción inesperadamente hermosa y pacífica de una muerte tan brutal. Imagínense el cuadro. Piedras cayendo mientras Esteban y su carne se abrían, mientras la sangre salía y mientras se veía ese cuadro tan nefasto, los ojos de Esteban veían algo glorioso y eso glorioso que veía le permitía decir, Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Mis hermanos, Lucas añade algo que es importante en su relato y era la presencia de uno que vendría a mostrar dureza en su corazón persiguiendo la iglesia.
pero que al final vendría a ser apóstol y responsable de gran parte de lo que tenemos como el Nuevo Testamento. Saulo estaba allí. Las personas, podemos pensar en que era un muchacho, porque lo agarraron para cuidar los ropajes santos de sacerdotes. Los tiraron a los pies de Saulo y él estaba allí. Es como si Lucas nos dijera, a pesar de la dureza perversa de estos hombres, las palabras de Esteban darían un fruto glorioso. En la mente de Pablo podemos imaginar, y cuando veamos más adelante su conversión, podemos imaginar Pablo respirando amenazas de muerte. Pero el cuadro de Esteban en su mente fijado, este hombre apedrado diciendo, no tengas en cuenta esto, Señor, recibe mi espíritu. Veo al Hijo del Hombre a la diestra de Dios, el mismo Dios que se le aparece en Damasco y que le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? Mis hermanos, tal vez algunos acá están de esa forma, con un corazón endurecido, como Saulo estaba allí. Y tal vez aún permanezcan un tiempo en ese estado. Sin embargo, el Señor en su misericordia obrará a su tiempo. Venga el Señor, abrace a Cristo. Hermanos, el llamado es claro. No endurezcamos nuestros corazones ante el justo. Más bien busquemos vivir para Él. Amemos al Señor, sirvámosle. Seamos fieles al proclamar su palabra. Ahora, la pregunta que quiero también dejar para que pensemos, mis hermanos, es ¿cómo vivir a la luz del justo? ¿Cómo vivir a la luz de este que está sentado en gloria y que está de pie en gloria también, defendiendo a los suyos a la diestra del Padre? En un mundo turbulento que se sacude políticamente, económicamente, en un mundo que hay guerras, la cortina del cielo hoy también se nos quita y nos deja ver que Él reina en gloria. Que no tenemos nada que temer, que Él es nuestro Señor. Debemos anhelar y desear llegar al último aliento de nuestras vidas diciendo, oh Señor, recibe mi espíritu. Vivamos como los que quieren vivir y morir viendo su gloria. Esto es esperanza para los momentos de dificultad, pero también es aliento para seguir sirviendo al Señor. ¿Por qué hacemos misiones? Porque soñamos con plantar más iglesias. Porque soñamos porque el evangelio avance. Porque queremos que esa misma gloria que vio Esteban sea conocida por todos los hombres. Porque criar a nuestros hijos en el temor del Señor. Porque queremos que nuestros niños crezcan como hombres y mujeres que amen a Dios. ¿Por qué nuestra iglesia predica como predica? Porque queremos que ustedes domingo tras domingo puedan ver la gloria de Dios en sus palabras. Se nos dice de algunos mártires que murieron en los primeros siglos, frases como las siguientes. Perpetua en el año 203 decía, dame fuerza, Señor, para resistir hasta el final con alegría, por amor a tu nombre. Policarpo de Esmirna decía, Señor Dios Todopoderoso, Padre de tu amado y bendito Hijo Jesucristo, gracias te doy, porque me has considerado digno de este día y de esta hora para participar en el número de tus mártires. Los mártires de León y de Viena decían, Señor, fortalece a tus siervos en este combate espiritual, para que no temamos al dolor ni a la muerte, sino que confiemos en tu victoria eterna. Eusebio de Cesarea decía, aunque nuestros cuerpos estén encadenados, Señor, nuestras almas son libres en ti. Que tu luz brille en la oscuridad en este lugar. Mis hermanos, el duro corazón rechazará al justo, pero su siervo lo veremos en gloria. Demos gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque podemos verte en gloria, Señor.